Amén. Amén. Nos alegra en esta noche tenerlos a cada uno de ustedes presentes para compartir la palabra de Dios. Dios es la fuente de todo poder. ¿A quién iremos nosotros? Solamente podemos correr a Dios, a nuestro Padre Celestial. Por Él existimos, nos movemos y somos. Cada milagro, cada reavivamiento sucede por el poder de Dios. Nuestras vidas son transformadas por Él. El Señor nos dice, permaneced en mí, porque separados de mí nada podéis hacer. Nosotros, al permanecer en Cristo, vamos a llevar fruto. Quizás te preguntes, ¿cómo permanecer en Cristo? En Efesios 2:6 se nos dice, de la manera que recibiste al Señor, andad en Él. Recordemos cuando nosotros entregamos nuestras vidas a Dios, el gozo, la alegría, la paz, el regocijo que había en nuestras vidas por conocer a Cristo. Yo recuerdo, yo tenía 16 años y conocí a Jesús en la iglesia adventista de David, a través de una tía. Y ese fue el mejor regalo que yo pude tener, saber, conocer a Jesús. Y ese día se predicaba acerca del Mateo 24, de las señales de Jesús, de su venida. Y para mí fue un gozo realmente conocer a mi Dios, conocer a nuestro Padre y saber cuánto nos ama. El camino a Cristo nos dice, conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primera tarea. Sea tu oración, tómame, Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame en tu servicio, mora conmigo. Sea toda mi obra hecha en ti. Solo el poder de Dios a través del Espíritu Santo puede transformarnos. Nosotros, cuando nos comparamos y nos vemos la imagen de Jesús, nos sentimos que somos pecadores, que no hay nada bueno en nosotros, porque en su presencia nosotros nos damos cuenta cuánto nos falta parecernos a Jesús. Y nuestro anhelo debe ser cada día debo parecerme a mi Dios, a mi Padre Celestial, añorar estar en su presencia. La oración es el medio de acercarnos a Dios, de conversar con Él, de estar ante su presencia, de caminar tomado de su mano. Digámosle a nuestro Dios, Señor, mi mayor necesidad es estar en tu presencia. Cada día mi anhelo debe ser estar en la presencia de mi Dios. Cada día debe ser caminar tomado de su mano, como hizo Enoc. Cada día Enoc le extendía la mano a Dios y se tomaba de la mano de él y no se soltaba. El Espíritu tomará de lo mío y te lo hará conocer. Nuestros fracasos vienen cuando nosotros confiamos en nuestra sabiduría, en nuestros planes, y confiamos muy poco en nuestro Dios. Nosotros no tenemos nada que temer, porque tenemos la seguridad que nuestro Dios nos ha guiado en el pasado. Y si estamos hasta aquí, en este día hay muchas personas que se han ido por el COVID, se han ido por cáncer, se han ido por tantas enfermedades que hay en este mundo, y sin embargo Dios todavía nos tiene con un propósito en esta tierra. Vemos entonces en Santiago 5:17, que nos dice, Elías era un hombre como cualquiera de nosotros, era semejante a nosotros, tenía los mismos problemas que tenemos nosotros, las mismas pasiones que nosotros, pero Elías rogó con oración que no lloviese y no llovió sobre la tierra en 3 años y en 6 meses. ¿Por qué nosotros oramos y no puede ocurrir ese poder todopoderoso que obra a través de nuestro Dios, a través de hombres consagrados? ¿Qué nos falta a nosotros para orar con el poder de Elías? Juan 15:7 nos dice, si estuvieres en mí y mis palabras estuvieren en vosotros, pedid todo lo que quisieres y os será. Entonces, ¿qué tenemos que pedirle a nuestro Dios? ¿Qué debemos de clamar? Él nos dice, pedid y todo lo que quisieres se os dará. ¿Qué le debemos de preguntar a nuestro Dios? Yo le pregunto,
¿Cuál es el plan, Señor, que tienes para mí cada día? Tengo que preguntarle a mi Dios, Señor, ¿qué plan tienes para mí en este día? Entonces, cuando nosotros le preguntamos a Dios cuál es el plan que Él tiene para nosotros, entonces vamos a tener bendiciones porque nos conectamos con nuestro Dios a través de su oración, a través de la palabra. Tenemos la confianza de estar en su presencia, de poner nuestra voluntad en sus manos, y ya no somos nosotros los que tomamos la decisión. Por la oración sincera nos ponemos en comunicación con el infinito. Entonces, si le permitimos a Él actuar, tendremos éxito. ¿Qué hubiese ocurrido si Naamán no hubiese seguido las indicaciones dadas por el varón de Dios? ¿Qué hubiese ocurrido? No hubiese ocurrido el milagro en su vida que él necesitaba. Hubiese seguido cargando con su lepra. Jesús le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Qué hubiese ocurrido si él no hubiese accionado, si él no hubiese obedecido? Nosotros solamente tenemos que confiar y obedecer en nuestro Padre Celestial. Dios, debemos de preguntarle a Dios, ¿cuál es el plan, Señor, que tienes para mí cada día? Y cuando yo le entrego mis planes a mi Dios, cuando yo le entrego mi voluntad a Él, yo no tengo nada que temer. Yo no tengo que temer por las deudas, ni por mi salud, ni por si voy a hacer un viaje, ni por los problemas que tengo en el hogar, porque yo le estoy entregando mi voluntad, mis planes, mis decisiones a Dios. Entonces, el Señor toma las mejores decisiones. Yo tengo que confiar que lo que el Señor hace es lo mejor para mí. Aun cuando tengamos pérdidas, aun cuando podamos tener pérdidas económicas, cuando podamos tener pérdidas de un ser amado, cuando tenemos alguna pérdida, aún en medio de esa pérdida, yo tengo que confiar que el Señor ha hecho lo mejor para mí. Siempre que nosotros tenemos una prueba, que pasamos por el fuego, así como Daniel y sus amigos fueron al fuego, pero Jesús estaba en medio del fuego con ellos. Allí estaba Jesús en medio de esa prueba. Yo no puedo dudar de la presencia de Dios. Yo tengo que asegurarme cada día que la presencia de Dios está conmigo, que yo estoy disfrutando de su presencia. Y cuando yo disfruto de la presencia de mi Dios, yo no tengo por qué temer. Yo no tengo temor. Yo no tengo dudas. Yo digo, Señor, tú eres mi protector, tú eres mi escudo, tú eres mi médico, tú eres mi abogado. ¿De qué te he de temer, Señor? ¿Habrá algo imposible para Dios? Entonces, ¿por qué he de temer? Cuando Natanael fue al Señor Jesús, el Salvador exclamó, aquí tienen un verdadero israelita en quien no hay falsedad. Eso mismo puede decir Jesús de cada uno de nosotros. He aquí una cristiana donde no hay falsedad. La pregunta de Natanael fue, Señor, ¿de dónde me conoces? Y Jesús le respondió, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Así también nos ve el Señor Jesús a cada uno de nosotros. Él ve cuando estamos en la angustia, cuando estamos en esa zozobra, cuando estamos que necesitamos pagar el arriendo o cuando necesitamos comprar productos alimenticios. El Señor conoce, dice, cuando estabas debajo de la higuera yo te vi. Él también podría decir, cuando estabas en tu rincón de oración, yo estaba contigo. Cuando estabas en ese lugar solitario clamando a mí, yo estaba allí. Nosotros no tenemos nada que temer a menos que olvidemos que Dios está conduciendo nuestras vidas. Necesitamos oración y total dependencia del poder de Dios. No podemos permitir que la tempestad nos separe de nuestro Dios. No podemos permitir que la tempestad ponga dudas en nuestros corazones. Yo tengo que correr a los brazos de Jesús y poner mi cabeza en su pecho y recostarme y saber que en Él tengo protección, tengo seguridad, que no tengo nada que temer porque en Él tengo
salvación. El mayor requisito que nuestro Dios nos exige o nos pide para contestar nuestras oraciones es que nosotros nos entreguemos a Él. Que nosotros anhelemos estar en su presencia, que nosotros anhelemos beber el agua de la vida. En Isaías 44:3 nos dice: regaré con agua la tierra sedienta y con arroyos el suelo seco. ¿Cómo están nuestras vidas? ¿Es como una tierra sediente? ¿Cómo está nuestro caminar? ¿Son como un suelo seco nuestras vidas? ¿O estamos pidiendo a Dios y clamando a Él para que Él derrame esa agua y calme nuestra sed y nutra ese suelo seco? En Mateo 7:7 el Señor nos dice: pedid y se os dará. Los que tienen hambre y sed de justicia, los que suspiran por Dios, pueden estar seguros de que serán saciados. ¿De qué tenemos hambre nosotros? Anhelamos la presencia de Dios en nuestras vidas, entonces no tenemos nada que temer. Podemos estar seguros que seremos saciados. ¿Cuánto tiempo nosotros pasamos diariamente en comunión con nuestro Padre Celestial? En Daniel nosotros encontramos que Él estaba en comunión mañana, tarde y noche. ¿Cuántas veces nosotros vamos de rodillas y clamamos a Dios y volvemos y clamamos y volvemos y no nos levantamos de rodillas? Y podemos pasar la noche en oración clamando a nuestro Dios. O nosotros somos de los que a los 5 minutos nos paramos y ya no sentimos de qué podemos hablar con nuestro Dios. Ya nos cansamos, ya no encontramos qué conversar con nuestro Dios. El Señor nos pide que nosotros podamos estar en comunión con Él, que podamos disfrutar su compañía. Si toleramos la iniquidad en nuestro corazón, si nos aferramos a algún pecado conocido, el Señor no nos oirá. Si en nuestra vida hay pecados, si nosotros todavía tenemos pecados ocultos, si todavía tenemos aquellas cosas que nos están separando de nuestro Dios, nos dice que Él no nos oirá. Tenemos que confesar nuestros pecados, ir en humillación ante la presencia de Dios con un alma contrita y humillada, en arrepentimiento sincero a Dios, para que el Señor escuche y conteste nuestras oraciones. Porque mientras que nosotros estemos con pecados ocultos y estemos viviendo una doble vida, Dios no contesta nuestras oraciones. Cuando hayamos confesado con nuestro corazón contrito y humillado nuestros pecados, entonces podemos esperar que Él nos conteste. Si Dios está al control, entonces nosotros no tenemos nada que temer. Cuando Dios está al control, entonces nosotros vamos como Josué y le decimos: Señor, ¿qué quieres que haga? Ya no soy yo la que tomo decisiones porque Dios está al control. Señor, ¿qué quieres que haga? Y Él nos dará las indicaciones como se las dio a Josué. Él nos dará las indicaciones y Él nos dice: confía y obedece. Tu mente de pronto no puede comprender los planes de Dios, pero tenemos que rendirnos y permitirle a Dios trabajar en nuestras vidas. El Señor quiere quitar algunas cosas que nos están impidiendo recibir el sello de aprobación en nuestras vidas. El Señor quiere llevarnos a esa patria celestial que Él fue a preparar para cada uno de nosotros. Pero anhela que nosotros deseemos estar en su presencia. La mayor necesidad que nosotros tenemos es estar en la presencia de nuestro Dios y esperar en fe en su presencia. Dios le dijo a Gedeón: toma en una mano una antorcha y en la otra toma una trompeta. Pero, ¿qué debió haberle dicho? Toma una espada, porque nosotros no entendemos los planes de Dios. El plan de Dios siempre es superior al nuestro. Aunque te parezca que el plan de Dios no lo entiendes, solamente tenemos que obedecer. Aunque no entendamos los planes de Dios, ¿por qué me permite Dios pasar por esa prueba? ¿Por qué si yo le estoy sirviendo? ¿Por qué si yo estoy dedicando el 100% de mi tiempo? ¿Por qué si yo estoy
entregando todo lo que tengo, ¿por qué me permite Dios pasar por esa prueba? No entendemos muchas veces por qué, pero Dios tiene un plan para tu vida. Dios quiere que llegues al cielo. Dios quiere que vayas a morar en ese lugar que Él fue a preparar para ti y para mí. La oración es la llave para conectarnos con Dios, para escucharlo, para escuchar su voz. ¿Cuántas veces nos detenemos a escuchar la voz de Dios? O solamente pedimos y pedimos y pedimos y se nos olvida escuchar la voz de Dios y obedecerlo. Cuando hace solo lo que Él dice, nosotros vemos que cuando nosotros aprendamos a hacer lo que Él dice y no lo que nosotros querramos, eso significa que te has rendido a Dios. Cuando yo he aprendido a hacer lo que Él dice, aunque a veces no lo entienda, entonces comprendo que me he rendido a Dios. Pablo nos dice, crucificado estoy y ahora ya no vivo yo. Ahora ya soy una persona muerta. Cristo vive en mí. Eso significa que Él tiene el control. Jesús nos dice, yo no hago mis propias obras, sino las obras del Padre, esas hago. Entonces nosotros estamos en manos de nuestro Padre Celestial. Estamos permitiéndole a Él hacer su voluntad en nuestras vidas, o estamos peleando con Dios. Estamos luchando con Él, estamos rebelándonos porque yo no quiero que Él haga su voluntad en mi vida, yo quiero hacer mi voluntad. Señor, es que yo quiero esta casa, no, pero el Señor esa casa no te la está dando. Señor, es que yo quiero ir a viajar a España, pero el Señor no te está mandando a pasear ahora a España. Señor, no, pero es que yo me quiero comprar un nuevo carro, pero eso no es la voluntad de Dios. ¿Le preguntaste a Dios si esa es su voluntad? ¿Estás en plena certeza que estás haciendo la voluntad de Dios? Jesús nos dijo, yo no hago mis propias obras, sino las obras del Padre, eso hago. Ahora yo soy una persona muerta, no tengo mis propios planes, porque ahora los planes que se hacen en mi vida son los de mi Dios. Ahora no se hace mi voluntad, ahora se hace la voluntad de Cristo Jesús en mi vida, porque ahora ya no vivo yo. Es la voluntad de Cristo que se realiza en mí. Y Jesús dijo, a menos que la semilla muera, nunca dará fruto. Entonces nosotros estamos luchando contra ¿qué? Estamos luchando contra nuestro Padre Celestial, estamos luchando contra el Espíritu Santo, estamos luchando contra nuestro Dios, porque yo quiero hacer mi voluntad y no le estoy permitiendo a Dios hacer su voluntad en mi vida. El mayor enemigo que nosotros podemos tener es el yo. Yo quiero, yo deseo, yo aspiro, yo necesito. Es el mayor enemigo que nosotros podemos tener. Y a menos que el yo muera, nunca tendremos fruto, porque los frutos vienen de Dios. ¿Cómo hacemos para conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo sé yo cuál es la voluntad de Dios? Dios es demasiado sabio para equivocarse y demasiado bueno para negar un bien a los que andan en integridad. A menos que pongas a Dios primero en todo, Él no podrá obrar. Necesitamos poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. ¿Cuál es nuestro mayor anhelo? ¿Acumular en las cuentas bancarias? ¿Seguir acumulando? ¿Seguir comprando? Tengo el closet que ya no me caben vestidos, tengo el closet que no me caben zapatos, pero toda la semana me estoy comprando una cartera, un vestido, un zapato. ¿Ese es mi mayor deseo? ¿O yo estoy permitiendo que Cristo vaya quitando todas aquellas cosas que me están separando de Dios? El egoísmo que hay en mi corazón, que no me permite compartir el pan con el hambriento, ¿le estoy permitiendo a Dios que quite el orgullo de mi corazón? Esa falta de humildad, ¿estoy permitiendo a Dios que quite esa falta de humildad en mi corazón? Jesús dijo que cosas mayores se realizarían. Cosas mayores que las que Él hizo en esta tierra, como cristianos nosotros podríamos realizar. Pero ¿por qué no se están realizando? ¿Por qué nos estamos extinguiendo sin poder, sin permitirle al Espíritu Santo que haga la obra que debe hacer en nuestras vidas?
A menos que nos rindamos completamente, nunca tendremos poder. Moisés trató de salvar a Israel con su sabiduría y fracasó. Mientras que Moisés pensaba que podía hacerlo, nunca lo pudo hacer. Cuando Moisés dijo, Señor, no puedo hacerlo, soy un simple pastor, ¿cómo voy a ir ante Faraón? Entonces Dios actuó. Cuando pensaba que él había fracasado, cuando pensaba que no podía, Dios lo usó. A Moisés le tomó 40 largos años hasta que se rindió completamente. ¿Cuánto me tomará a mí despojarme del yo, del orgullo, del egoísmo, de las bajas pasiones, de los pensamientos impuros? Tengo que correr a mi Dios y decirle, Señor, te necesito. Señor, necesito que me des un corazón conforme al tuyo. Necesito que me des un corazón, Señor, que te ame, un corazón que te ponga en primer lugar, un corazón que anhele estar en tu presencia. Abraham le dijo al Señor, sal de tu casa y de tu parentela, ofrece tu único hijo. Y Abraham obedeció. ¿Cuánto dio Abraham? Lo dio todo, dio lo que más amaba. ¿Cuánto estamos nosotros dispuestos a entregarle a Dios, a sacrificar, a obedecer? Hasta que no nos rindamos completamente, vamos a seguir luchando contra nuestro Dios y el enemigo va a estar riéndose de nosotros. Porque nosotros no le entregamos nuestra voluntad a Dios, porque queremos hacer nuestra voluntad. A menos que te rindas completamente, no podrás triunfar. A Noé le tomó 120 años rendirse completamente. ¿Cuánto tiempo te tomará a ti y a mí rendirnos a nuestro Dios? Y decirle, Señor, te necesito, mi corazón anhela estar en tu presencia. Señor, nada hay más que necesite como tu presencia. Señor, transfórmame. A menos que muera el yo, nunca serás usado por Dios. El yo tiene que morir en nuestras vidas. A menos que te rindas totalmente a Dios, nunca tendrás poder, nunca tendrás victoria sobre el pecado. Nunca tendrás éxito hasta que te rindas totalmente a Dios. Hasta que depongas tu voluntad y permitas que la voluntad de Dios se realice en tu vida. La Biblia dice, mis ovejas conocen mi voz. ¿Será que nosotros hemos aprendido a conocer la voz de Dios? Yo escucho la voz de Dios y corro porque mi Dios me está hablando. Y me dice, Mayra, deja de ser orgullosa. Mayra, comparte, deja el egoísmo. He aprendido a conocer la voz de Dios. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia sabiduría o poder. Muchas veces no las creemos. Creemos porque estudiamos en la universidad X o porque tenemos títulos o porque tenemos un nivel económico, no las creemos. Pero el Señor nos dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu sabiduría, no te apoyes en tu poder, no te apoyes en lo que tú crees que puedes, sino apóyate en mí. Apóyate en mi mano, toma mi mano y con la seguridad de que nos va a guiar por ese camino estrecho hacia la patria celestial. Isaías nos dice, oirás una voz detrás de ti diciendo, este es el camino por el cual debes de transitar. Escuchamos nosotros la voz de Dios diciéndonos cuál es el camino por el cual debemos de ir. Necesitamos aprender a deponer nuestra voluntad, a deponer nuestra opinión y a aprender a escuchar la voz de Dios. Tu opinión ya no cuenta, mi opinión ya no cuenta, ahora cuenta la opinión de Dios. Cuando la columna de fuego de nube se movía, todo Israel se movía. Nosotros debemos de aprender que cuando el Espíritu Santo nos hable, nosotros podamos obedecer. Cuando el Espíritu Santo nos guía, simplemente nos dejamos guiar. Cuando el Espíritu Santo nos habla, escuchamos la voz dulce y tierna y melodiosa del Espíritu Santo. Cuando todos se detenían, cuando la columna se detenía, todo se detenía. Ellos caminaban y hablaban con Dios. Necesitamos rendirnos a los pies de Jesús. Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo para que vayamos y le digamos al Señor, Señor, aquí estoy de rodillas ante tu presencia.
te necesito. Anhelo estar en tu presencia, anhelo tu compañía, anhelo ir a morar contigo por la eternidad. Señor, quita todo aquello que como a la mujer de Lot me ata a esta tierra. Que mi anhelo sea caminar contigo, Señor. No me permitas mirar hacia atrás. Enséñame a caminar contigo. El Señor está deseoso de darnos su Santo Espíritu. Pero ¿por qué todavía el Espíritu, el poder del Espíritu Santo no se ha derramado como se derramó con los discípulos? ¿Por qué todavía el Espíritu Santo no se ha derramado en esa abundancia donde nosotros salgamos a predicar y miles se han convertido? El Señor nos dice, pedid y se os dará. El que no escatimonia a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará lo que le pidamos? ¿Qué le estamos pidiendo en esta noche a nuestro Dios? ¿Será que nosotros estamos clamando, llorando ante tu presencia y diciéndole, Señor, no puedo más, dame tu Santo Espíritu? Derrama abundantemente tu Santo Espíritu, Señor, te necesito, te amo, permíteme anhelar siempre estar en tu presencia, correr a tus brazos y refugiarme en ti. Que este sea el deseo de cada uno de nosotros en esta noche. Correr a los brazos de nuestro amante Jesús, anhelar estar en su presencia, pedirle esa abundancia de su Santo Espíritu y que seamos henchidos del poder que solamente Dios nos puede dar. Y no hemos de temer nada, aunque vengan tempestades, huracanes, incendios, nada nos podrá hacer temer porque estamos en los brazos del Dios Todopoderoso que abrió el mar rojo, que levantó a Lázaro, que sanó a los leprosos y que anhela que yo pueda ir a morar con él por la eternidad, que dio a su Hijo para que tuviésemos salvación. ¿De quién he de temer si el enemigo ya fue vencido en la cruz del Calvario? Que el Señor les bendiga y que podamos disfrutar de su presencia, que podamos tomarnos de su mano y que nada nos suelte de su presencia. Oremos, inclinemos el rostro para orar. Querido Dios, te damos gracias porque nos amas con amor indecible, porque nos amas con amor eterno, porque diste a tu Hijo unigénito para que nosotros tengamos salvación. Señor, permítenos correr a tu presencia, refugiarnos en tus brazos, saber que en ti estamos seguros. Señor, te necesitamos. Necesitamos verte venir en gloria para ir a morar contigo por la eternidad. No nos permita, Señor, soltarnos de tu mano. Que podamos en esta noche tener la seguridad que tú estás a nuestro lado, Señor. Que tú tienes escudo protector para cada uno de nosotros. Quédate con nosotros porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, María. Ese tema en esta noche. Vamos a poner el himno Perdón te ruego, mi Señor y Dios. 141. Si fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si vana y
al que sufría en su dolor dejé. Si egoísta fui en mis motivos, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios.